Transformada de Laplace de derivadas. Vamos a encontrar la relación que existe entre la transformada de las derivadas de una función con la transformada de la función. Comencemos con la transformada de f' de t, que por definición de transformada de Laplace es la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por f' de t diferencial de t. Vamos a usar integración por partes para mirar la relación entre la transformada de f' y la transformada de f de la siguiente manera. Llamemos u igual a e a la menos st. Entonces, la derivada de u, el de u sería la derivada de una exponencial e a la menos st, es la misma exponencial por la derivada del exponente. Aquí consideramos que menos s es constante, la variable es t, entonces la derivada del exponente es menos s. Tenemos entonces que du es menos s e a la menos st diferencial de t. Y vamos a llamar db en el método de integración por partes a f' de t de t. Entonces db es igual a f' de t. Entonces b es la integral de f' de t, la antiderivada de f'. La antiderivada de f' pues es la función f de t. Aplicando entonces el método de integración por partes, tenemos u por b, evaluada en 0 a infinito, menos la integral desde 0 hasta infinito de b diferencial de u. Sustituyamos entonces u y b. U es e a la menos st y b es f de t. Tenemos entonces e a la menos st por f de t evaluado en 0 a infinito, menos la integral desde 0 hasta infinito de b por du. B es f de t, el du es menos s e a la menos st por dt. Nos queda entonces de la siguiente manera, menos s e a la menos st por f de t diferencial de t. Evaluar el infinito, de hecho, es tomar límite cuando la variable tiende a infinito. La variable en este caso es t, entonces sería límite cuando t tiende a infinito de e a la menos st por f de t. Menos, evaluemos en 0, cambiemos t por 0 y daría e a la menos s por 0 da e a la 0 por f de 0. Acá este menos con este menos me va a dar más. S es constante respecto a la variable de integración que esté, entonces lo puedo sacar de la integral, que es la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por f de t diferencial de t. Observemos que esta integral del lado derecho es la definición de transformada de Laplace de la función f de t. Ahora, este límite aquí del lado izquierdo, si t tiende a infinito, aquí en este exponente, suponiendo de que s es positiva, eso nos va a dar e a la menos infinito, que es una exponencial decreciente, tiende a 0 muy rápidamente. Al multiplicar por f de t, igual va a tender a 0 bajo ciertas condiciones para muchas funciones f de t. Por ejemplo, para una función f de t como un seno, un coseno o una exponencial e a la t, ese producto va a tender a 0 cuando t tiende a infinito. Entonces suponemos de que esto tiende a 0. Por tanto, nos va a quedar menos, este menos que está acá, e a la 0 es 1. Va a quedar entonces 1 por f de 0, f de 0, más s. Y esta integral que está aquí al lado derecho, como ya lo dije, es la definición de transformada de Laplace, pero de la función original f de t. En conclusión, hemos llegado a que la transformada de Laplace de f' de t, de la derivada de una función f, es igual a s por la transformada de la función f de t menos la función evaluada en 0. Una relación entonces entre la transformada de f'
con la transformada de f y con la función evaluada en 0. De forma similar, aplicando integración por partes, se puede obtener que la transformada de f2' de t es igual a s cuadrado transformada de f de t menos s f de 0 menos f' de 0. Similarmente, se obtiene también que la transformada de f3' de t es igual a s a la 3 transformada de f menos s cuadrado f de 0 menos s f' de 0 menos f2' de 0. Observamos entonces como la fórmula general para la transformada de la enésima derivada de una función, la transformada de la derivada enésima de una función f es igual entonces a, observemos que las potencias de s van disminuyendo hasta que desaparecen. Comienza con s a la n multiplicado por la transformada de la función f de t. Luego sigue s a la n menos 1 por f de 0. Luego seguiría s a la n menos 2 f' de 0. Y así sucesivamente hasta el último término, que sería menos la derivada n-1 de la función evaluada en 0. Para que estas fórmulas sean válidas, es suficiente que la función f y sus derivadas sean continuas y de orden exponencial en el intervalo 0 infinito.